Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de la página de Abogados Militares, a los compañeros militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tanto activos como retirados, y a los compañeros de la Armada de México, activos y retirados, así como a todas aquellas personas que no están de alguna manera relacionadas con las Fuerzas Armadas, pero que de alguna forma se interesan en los temas relacionados con la legislación militar y de la situación de los militares. También aquí se incluyen a los compañeros de la Guardia Nacional y de las instituciones de seguridad pública, que hay cierta, en el marco jurídico laboral o administrativo, como ahora bien le tuvo bien designarle los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? A todos pues les enviamos un cordial saludo a nombre de mis compañeros de abogados militares. El motivo de la presente charla es para despejar algunas dudas que se originaron con motivo del caso del general Mauricio Ávila Medina. Como algunos se darán cuenta, el general Ávila Medina es un general retirado del ejército mexicano que hace algunos días publicó un video, ¿verdad?, en TikTok, en donde hace algunos comentarios relacionados con la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, y pues muy seguramente ese video causó cierto disgusto al alto mando del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y pues como ya es costumbre, siempre que pasa eso, pues hay que echar manos del aparato de justicia militar llamado fuero de guerra, ¿verdad? Entonces, el 7 de julio del presente año fue llamado a comparecer el general Ávila Medina en calidad de indiciado, ¿verdad?, por el fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Justicia Militar a cargo del coronel, ahora coronel Jesús Rosario Aragón Valenzuela, ¿verdad? Lo llama a comparecer. El general pues y sus abogados hicieron público de inmediato esa comparecencia, ¿no? Porque pues me imagino que él tiene conocimiento plenamente de su situación como militar retirado, ¿verdad? Entonces, según sé y lo que se ha publicado en las redes sociales, se presentó por escrito el día 8 de julio y posteriormente el fiscal general de justicia militar a cargo del general Miguel Carrasco Hernández, pues ahí de manera muy misteriosa le otorga un criterio de oportunidad, un oficio en el cual le informa que no se va a ejercer acción penal en contra del general, sino que el fiscal militar decidió no ejercer la acción penal y darle un criterio de oportunidad, pero pues no dice por qué le dio ese criterio de oportunidad, ¿no? Entonces es algo que pues que lleva mucho la atención, ¿no? Ahora bien, la pregunta específica que me hace el compañero Juan Mercado, él es un subteniente retirado del ejército mexicano, y bueno, dice que él como subteniente retirado, me pregunta si se puede seguir ostentando con el grado de subteniente y si aún pertenece al ejército mexicano. Entonces, pues la respuesta es que sí, jurídicamente es que sí se puede seguir ostentando perdón, como subteniente retirado del ejército, pero ya no pertenece al ejército, ¿sí?
subteniente retirado, pero ya no pertenece al ejército, ¿verdad? ¿Y cómo se podría dar esto, no? Porque para ellos dicen, bueno, si ya no pertenezco al ejército, entonces ya no soy, pues ya no puedo ostentarme como militar ni con el grado que tenía cuando estaba dentro de la fuerza, en el servicio activo, ¿no? Así se le llama, servicio activo. Otra duda que surge también es si los militares retirados pueden cometer delitos en contra de la disciplina militar y consecuentemente si pueden ser juzgados por el fuero de guerra. La respuesta es que no puede un militar retirado, no puede cometer ningún delito en contra de la disciplina militar y por lo tanto tampoco puede ser juzgado o sometido a la jurisdicción penal militar que se llama aquí en México fuero de guerra. Sí, porque como ya les comenté, desde el momento en que la Secretaría de la Defensa Nacional y de manera personal el secretario de la Defensa Nacional acuerda la baja por encontrarse en alguna de las causales del artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea Mexicano, o bien por encontrarse en alguna de las causales previstas en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social Militar para los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, desde ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional deja de tener la jurisdicción sobre el militar en particular que da de baja simplemente o da de baja colocándolo en situación de retiro. Desde ese momento la Defensa Nacional cesa su jurisdicción disciplinaria militar sobre esta persona. Pero para explicarle un poquito mejor, sin ser tan extenso, porque no es la finalidad ser demasiado extenso para no aburrirlos, para comprender la situación que guardan los militares retirados del Ejército, de la Fuerza Aérea, inclusive los de la Armada de México, en relación con la disciplina militar, con el fuero de guerra, es necesario entender algunos aspectos, ¿no? Primeramente, ¿qué es el fuero de guerra, no? ¿Qué es la disciplina militar? El proceso o el marco jurídico para el ingreso, permanencia y baja de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, qué es la situación de retiro y para qué sirven los grados militares, cómo se adquieren, para qué sirven y cuándo se pierden los grados militares, ¿sí? Bueno, el fuero de guerra es un fuero penal, materia penal única y exclusivamente. Es un fuero penal excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque no es para todas las personas. Sabemos bien que en nuestro país hay dos fueros penales, uno que es el fuero federal para los delitos de orden federal y otro que es el fuero común para cada uno de los estados o entidades federativas, ¿verdad? Pero existe otro fuero que es un fuero excepcional, un fuero de excepción o un fuero especial previsto en el artículo 13 constitucional que se llama fuero de guerra, el cual subsiste para los delitos y faltas en contra de la disciplina militar. Ese fuero es un fuero pues excepcional. ¿Por qué? Porque el artículo 13 constitucional en principio establece el derecho de igualdad de todas las personas ante las leyes y los tribunales, ¿sí? O sea, de acuerdo al artículo 13 constitucional, todos tenemos derecho a ser juzgados con las mismas leyes y por los tribunales ordinarios. Sin embargo, el constituyente de 1917 permitió la subsistencia del fuero militar única y exclusivamente para las faltas y delitos en contra de la disciplina militar. Pero ¿por qué permitió la subsistencia? ¿Por qué dice subsiste el fuero de guerra para las faltas y delitos en contra de la disciplina militar? Dice subsiste porque el fuero de guerra es un fuero propiamente de la época colonial. Durante la época colonial, los militares y los religiosos
el clero, se regían por leyes propias en todas las materias, llámese materia penal, llámese materia civil. Ellos se regían por sus propias leyes, tenían sus propios tribunales, o sea, no podían ser juzgados por los tribunales ordinarios, ¿verdad? Entonces, cuando México se hace independiente, adquiere su independencia en 1824, se elabora la constitución, la primera constitución oficial, ¿no? Porque ha habido otras constituciones, pero no han sido oficiales. Se elabora la primera constitución y en el artículo 153 de esa constitución se establece que los miembros del clero y los militares se continuarán rigiendo por sus propias leyes, o sea, en todas las materias se siguieron rigiendo por sus propias leyes, o sea, ellos no eran juzgados por los tribunales ordinarios como cualquier persona, sino que gozaban de un privilegio. Y este privilegio, pues, lógicamente que era para los altos jerarcas, ¿verdad? No era para los militares rasos, ni para los clérigos que de baja escala, ¿no? Era para los para los empoderados, ¿no? En la Constitución de 1857 se pretende acotar este fuero a la materia penal, o se acota más bien, al menos en la Constitución de manera escrita, ¿no? Aunque la práctica siguió igual. Pero se pretende acotar este fuero a la materia penal militar y se establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos que tengan exacta conexión con la disciplina militar. O sea, ya aquí ya están hablando de que el fuero de guerra solamente va a ser para los delitos que tengan exacta conexión con la disciplina militar, pero no definen la disciplina militar, sino que la disciplina militar se la dejan a las leyes secundarias para que el legislador sea el que defina qué es la disciplina militar. En la Constitución de 1917, pues igualmente se le permitió al fuero de guerra que continuara subsistiendo con todas las leyes, tribunales y organizaciones que tenía en la época del porfiriato. Prácticamente pasó con todo y botas al nuevo sistema constitucional mexicano. Pero ahora ya hubo cierto acotamiento, aún más marcado, porque ahora dice subsiste el fuero de guerra para las faltas y delitos en contra de la disciplina militar, pero los tribunales por ninguna razón o motivo podrán someter a su jurisdicción a personas que no pertenezcan al ejército. Y ahí también dice que cuando en un delito de orden militar estuviera estuviera inmiscuido un paisano, o sea, el paisano se refiere a una persona civil, será el tribunal civil que conocerá de ese asunto por el simple hecho de estar una persona civil, ¿no? ¿Por qué? Porque los tribunales militares no tienen absolutamente ninguna jurisdicción sobre personas civiles, o sea, que no pertenezcan al ejército. Pero también existe otra categoría de personas que no pertenecen al ejército y que son militares, como son los militares retirados, porque ellos ya no pertenecen al ejército. Ahora, ¿qué es la disciplina militar? Bueno, vamos a ver. La disciplina militar, hasta 1917 no existía un concepto jurídico de lo que era la disciplina militar. O sea, por tradición o por costumbre se mencionaba la disciplina militar desde 1857, al menos constitucionalmente hablando, ¿verdad? Ahí estaba que delitos relacionados con la disciplina militar, ¿no? Pero no había una definición jurídica de lo que era la disciplina militar. La ley de disciplina, que actualmente conocemos como la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, inicialmente cuando se emitió se llamaba Ley de Disciplina del Ejército y Armadas Nacionales, que fue en el año de 1929. Cuando se emitió esa ley, en el artículo 3 se definió a la disciplina militar como la norma, decía en el Ejército y la Armada Nacional. La disciplina es la norma a la que los militares deben de ajustar su conducta, y ahí pues se complementa con los principios básicos que según la ley rigen la disciplina militar, que dice tiene como base la obediencia, un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto el fiel y exacto cumplimiento de las leyes que establecen pues las leyes y reglamentos militares, ¿no? Entonces, esta ley siguió subsistiendo hasta más o menos 1996, en que cambió de nombre
se dividió la ley de disciplina en la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, y la Armada de México hizo su ley de disciplina para la Armada de México. O sea, se dividieron los conceptos disciplinarios. Cada Fuerza Armada pues hizo su concepto muy particular de lo que es disciplina, ¿no? Entonces, aquí de la interpretación literal del artículo tercero de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, nos podemos dar cuenta que la disciplina militar única y exclusivamente es en el ejército, o sea, adentro, cuando estás adentro, que perteneces al ejército, ¿sí? Por tanto, si tú ya no estás en el ejército, si un militar ya no está en el ejército, pues, o si una persona ya no está en el ejército porque se actualizó alguna de las causales de baja o de retiro, pues lógicamente que la disciplina militar ya no le aplica, porque él ya no está dentro del ejército ni de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad? La situación en la que se encuentran precisamente los militares retirados, o todos aquellos que se hayan dado de baja, ¿no? Que no falta también que la Defensa Nacional, a través del fuero de guerra, los llame a comparecer porque fuiste militar, por ahí se les ocurra, ¿verdad? Que ha pasado, ha pasado, yo he salido de casa. Ahora, en cuanto al ingreso, permanencia y baja de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, ¿cómo se da este proceso? ¿Cuál es el marco jurídico que rige a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano? Y cómo una persona civil, un ciudadano civil común y corriente, se vuelve militar, cómo adquiere esa calidad de militar y cómo la pierde también, ¿verdad? Cómo se pierde o cómo deja, no es que la pierda, o cómo deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya sea adquiriendo derecho a la seguridad social militar o bien simple y sencillamente se vaya de baja. ¿Por qué? Porque se puso en alguna de las causales del artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Miren, dice el artículo 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos actuales establecen de manera clara y precisa que los miembros de estas Fuerzas Armadas, ahora estamos hablando específicamente del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, dice que por norma constitucional pertenecen al servicio militar voluntario o al servicio militar nacional. Esto quiere decir que una persona civil, un ciudadano normal que cumple 18 años, ahora, porque antes podíamos ingresar al ejército a los 15 años, algunos creo que hasta los 14 años, yo ingresé a los 15 años al colegio militar, ahora está prohibido, pero antes se podía hacer, ¿verdad? Antes podíamos ingresar siendo menor de edad con el consentimiento de nuestros padres o tutores, ahora ya no se puede. Entonces cualquier ciudadano puede pertenecer constitucionalmente a las Fuerzas Armadas, ya sea a través del servicio militar nacional, servicio militar nacional, que son los conscriptos, los que van los sábados normalmente a los batallones, que llevan una gorra roja, una playera blanca y un pantalón azul, ¿verdad? Que van a comer tortas ahí a la cafetería de los batallones, ¿verdad? Esos están haciendo su servicio militar y se considera que son miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, pero en realidad no son miembros, que quede claro. Ahora, la otra categoría son los del servicio militar voluntario, ¿sí? O sea, aquellos ciudadanos que cumpliendo la mayoría de edad desean ingresar a las Fuerzas Armadas, específicamente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. ¿Cómo lo hacen? Ellos lo hacen a través, si son personal de tropa, quieren ingresar como personal de tropa, ellos firman un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional para servir, que se llama el contrato de enganche inicial, que está regido por el artículo 35 del reglamento de reclutamiento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, ¿verdad? Para los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano firman un contrato que anteriormente, antes de la reforma de ese artículo, que fue en el año 2012, decía que era un contrato laboral, pero ya últimamente hicieron una reforma ahí, ustedes saben, para acotarle los derechos laborales y darle un derecho administrativo que en realidad no tiene nada que ver con los principios del derecho laboral, pero bueno,
así está, ¿verdad? Ahora ya es una relación administrativa, pero quiero aclarar aquí que el derecho laboral de los militares o el derecho administrativo laboral, ¿verdad? Se rige por el artículo 123, apartado B, fracción 13, que dice que los militares, marinos, policías y algunos otros miembros de trabajadores del Estado se rigen por sus propias leyes. Entonces, cuando dice que se rigen por sus propias leyes, ¿a qué ley se refiere? Precisamente se refiere a todas las leyes a todas las leyes militares que tienen fracciones de los derechos laborales, por ejemplo, cómo se da de alta, cómo ascienden, cómo hacen uso de sus vacaciones, y así, por ejemplo, está disperso, porque los militares mexicanos no tenemos una ley laboral, sino que está disperso en la ley orgánica. Está aquí, en lo que estamos viendo, se refiere al ingreso, está la ley de ascensos y recompensa, que se refiere al escalafón de cómo los militares van adquiriendo un grado superior dentro de la escala jerárquica que establece la ley orgánica. El derecho de las vacaciones, por ejemplo, que existe un reglamento de vacaciones, que no debe ser un reglamento, debe ser una ley forzosamente, ¿sí? Porque es un derecho constitucional. Pero bueno, así está, y a eso se refiere cuando dice que se rigen por sus propias leyes, o sea que sí son leyes laborales o que tienen los principios del derecho laboral, pero son militares, son leyes militares, ¿no? Pero son derechos de los militares, ¿no? Entonces, aquí, perdón, me salió un poquito del tema, pero aquí para aclarar esta situación, porque estamos viendo de ahora de la situación laboral, porque los militares pues desempeñamos un empleo dentro de la federación. Por eso precisamente el derecho laboral o el derecho administrativo laboral de los militares se enmarca dentro del artículo 123 constitucional, ¿sí? Entonces les decía que aquí el personal de tropas se engancha de manera voluntaria de acuerdo al artículo 149, fracción segunda de la ley orgánica. Ahora también existe otra forma para los civiles que no quieren ser de tropas, sino que quieren ingresar como estudiantes a los planteles militares, colegio militar, escuela de ingenieros, escuela de enfermeras, la escuela de médico militar, colegio del aire, etcétera. Ellos firman un contrato o compromiso para servir en el Ejército y Fuerza Aérea también, ¿verdad? Entonces es la forma en que se están enganchando, en que se están enrolando en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, ¿no? También está para la otra forma de enrolamiento, que es para el personal de técnicos, de profesionistas y técnicos, por ejemplo, un abogado, una enfermera que se quiere dar de alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, pero tiene un título como especialista, entonces ellos adquieren la calidad de auxiliares, ¿no? Que ahorita, pues, por ejemplo, con el COVID hubo mucho reclutamiento del personal médico, enfermería y todo eso para la defensa nacional, para apoyar. Entonces, si los dieron de alta con grados o simplemente los dieron de alta como civiles, pues no sé de dónde, pero bueno. Entonces esas son las tres formas de cómo las personas se enrolan con el Ejército mexicano, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, perdón. Ahora, aquí hay que ver bien el contenido del artículo, sexto de la ley orgánica. Es muy claro. Ahora, lo voy a leer literalmente porque es muy importante lo que dice. Dice: los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las instituciones armadas de tierra y aire en forma voluntaria firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas fuerzas armadas por un tiempo determinado. O sea, por un tiempo determinado. No puede permanecer hasta que se muera. No, es un tiempo determinado. Mientras te encuentres útil y no te pongas en una causal de baja o de retiro, puedes continuar. Pero si te pones una causal de baja o de retiro, pues hasta ahí va a terminar el contrato, porque es un tiempo. Ajá. Ahora,
Es muy importante también el contenido del artículo séptimo. Dice, los mexicanos que integran el servicio militar nacional durante su permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas quedarán sujetos a las leyes, reglamentos y disposiciones militares. Esto se refiere al personal que hace su servicio militar nacional, porque ellos nada más durante ese tiempo, si les llega a pasar algo, pues normalmente algún accidente que los inutilice, pues tienen derecho a un seguro, a médico o a un retiro que le establece la ley del Instituto de Seguridad Social Militar, pero nada más durante el tiempo que ellos permanezcan, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que una vez que ingresa el personal militar, el ciudadano, llamemos hombre o mujer, ¿verdad? Ciudadano que ingrese al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad? Una vez que firma su contrato, ya sea de enganche o el compromiso de servir en el ejército, ¿verdad? Ellos van a quedar sujetos a las leyes y reglamentos militares, lógicamente durante el tiempo que estén de servicio, porque cuando salen franco y todo eso, pues ya están sujetos a las leyes civiles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se termina ese contrato? ¿Cómo se termina ese contrato laboral, ese contrato de enganche o ese compromiso para servir en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ¿sí? Se termina porque se presente alguna causal de baja prevista en el artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el artículo 170, bueno, ¿qué es la baja? Es la separación definitiva, o sea, definitivo, ¿sí? De los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo, o sea, el servicio activo. ¿Qué es el servicio activo? Es cuando estás adentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Entonces se considera el activo, ¿sí? Así se le llama, el activo. Y aquí establece dos causales, ¿verdad? Para que causen baja. Una procede por ministerio de ley, cuando por muerte del militar, cuando un militar muere, en la situación que sea, ya sea que muera en su casa haciendo alguna actividad en la calle, o que muera en un enfrentamiento, que se volca el vehículo, que es casi normal que se estén volcando, o que se caiga una aeronave, o lo que sea, ¿no? Un balazo amigo, un fuego amigo por ahí que le toque, se muere, ¿no? O muerte natural, causa baja por muerte, ¿verdad? Por ministerio de ley, o también cuando algún tribunal decreta o emite una resolución en la cual pues lo condena a la baja, ¿no? También eso. Y luego también procede por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional. El secretario de la Defensa Nacional emite acuerdos de baja cuando el personal pues la solicita. Si alguien dice, bueno, ya no quiero continuar en las Fuerzas Armadas Mexicanas, solicito mi baja de manera voluntaria, y el secretario la acuerda, bueno, pues se va de baja, ¿verdad? Porque el militar se declare prófugo de la justicia militar o por desaparición, etcétera. Hay una serie de causales ahí, pueden leerlas ustedes en el artículo 170, fracción segunda, primera y segunda de la Ley Orgánica del Ejército. Entonces, esos son motivos de baja sin derecho a un retiro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el militar ya la persona militar que está en servicio activo adquiere los derechos previstos en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social Militar? Es decir, que llega en el servicio activo, llegó a la edad límite que establece la ley. A cada grado tiene un límite de edad, o sea, el militar, ese límite de edad está establecido en el artículo 25 de la ley del ISFAM, en el cual pues hay un límite para que los miembros de las Fuerzas Armadas permanezcan en el servicio activo. Se considera que pues es la edad idónea, ¿no?, en la cual ellos pueden realizar las actividades que les exige el servicio, ¿no? Entonces, si llegan a la edad límite, pues se van de retiro, lo colocan. Pero antes, todo el retiro, toda la causal de retiro, primeramente es baja de la fuerza del servicio activo y alta en situación de retiro, ¿verdad? O sea, te doy de baja primeramente de las Fuerzas Armadas. Ahí les recomiendo a todos los compañeros
militares y marinos retirados que lean su orden de baja, lo que conocemos como orden de baja, y ahí dice: con esta fecha causa baja del servicio activo y alta en situación de retiro. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacional, que representa al Ejército Mexicano, por cierto, eso está una aclaración, porque hace las veces de cuartel general del Ejército, ¿no? O sea, el representante legal del Ejército. Entonces, primeramente los coloca, los da de baja, o sea, ya no estás más dentro de las unidades, dependencias o instalaciones del Ejército Mexicano, ya no eres parte del Ejército Mexicano. Ahora eres militar para los efectos del artículo 24 de la ley del Instituto de Seguridad Social Militar, ¿no? Y aquí dice claramente: no son causales de retiro llegar a la edad límite, quedar incapacitados en acciones de armas o como consecuencia de esta, ¿verdad? Esto es para los que, pues igual, en un enfrentamiento reciben algún disparo de arma de fuego, ¿verdad? Y quedan inútiles para el servicio. Quedar incapacitado en otro servicio, por ejemplo, cuando se volca un vehículo, etcétera. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio. Estos, por ejemplo, que a mí me ha tocado ver casos en los que el militar sale franco y por ahí choca con un vehículo, otro vehículo lo atropellan, etcétera, ¿no? Pero él, en este caso, debe de tener mínimo 20 años de servicio, ¿no? Estar imposibilitado para el desempeño de las obligaciones militares por enfermedad, también, si alguien se enferma de una enfermedad natural, pero igual tiene tiene más de 20 años de servicio, pues también cae en esta situación de retiro. Y luego también está el retiro voluntario, que es para los militares, ¿verdad?, que lo soliciten después de haber prestado por lo menos 20 años de servicio. Entonces ya es cuando este personal, pues, se les otorga, se les da de baja, se acuerda la baja del servicio activo y se coloca en situación de retiro, ¿verdad? Se coloca en situación de retiro. Aquí es muy interesante que veamos el contenido del artículo 21 de la ley del Instituto de Seguridad Social Militar, que establece que el retiro es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir algunas de las causales previstas en esta ley. Y luego dice que la situación de retiro es aquella en que son colocados mediante órdenes expresas los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Aquí es muy importante aclarar cuáles son los derechos, la suma de derechos y obligaciones que establece el párrafo segundo del artículo 21 de la ley del Instituto de Seguridad Social para los miembros de las Fuerzas Armadas, porque esto es lo que le causa confusión a los militares, ¿sí? A los militares retirados, ¿no? Porque dicen, no, pues me colocan en una situación con la suma de derechos y de obligaciones, y piensan que es una obligación militar, pero ojo, aquí dice con la suma de derechos y obligaciones que fija esta ley, o sea, se refiere a la ley del Instituto de Seguridad Social Militar, porque la ley del Instituto de Seguridad Social Militar no es una ley militar, es una ley de seguridad social, ¿sí? Ella no tiene nada que ver con el servicio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, no tiene absolutamente y más que nada que ver con la disciplina militar, nada. Entonces, ¿cuáles son esos derechos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 21? Pues el derecho al seguro de vida, el derecho al seguro colectivo de retiro, el derecho a la atención médica, etcétera, ¿sí? ¿Y cuáles son las obligaciones? Las obligaciones, bueno, la primera obligación que tiene, pues es reafiliación tanto del militar retirado ahora como de los miembros de su familia, ¿sí? Hay que llevarlos y hay que reafiliarlos, ¿verdad? Ya ahora ya no como activos, sino como retirados, ¿sí? Esa es una obligación. La otra obligación es que de soldado a capitán primero
tienen que pasar lista cuando el Instituto de Seguridad Social Militar lo requiera. Así creo que ahorita son cada 3 meses. Sí, antes eran cada 6 meses, ahorita pues están variando, ¿no? Parece ser, no estoy seguro, pero parece ser que ahora cada 3 meses tienen que pasar una revista de supervivencia para saber que están vivos, ¿no? Esas son las obligaciones. De ahí en fuera, pues yo que sepa, ya no tienen más obligaciones, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones. Las obligaciones no son obligaciones relacionadas con el servicio activo, porque ya no están activos, ni son con la disciplina militar, porque la disciplina militar ya quedó claro que es adentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Entonces, está claro que los militares retirados no están sujetos a la disciplina militar, porque al estar ya en situación de retiro, pues ellos ya no realizan ninguna función dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, ya no están encuadrados ni en las unidades, ni en las dependencias, ni en las instalaciones que constituyen el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, ¿verdad? Ya ellos ya están retirados, igual como le pasa a un maestro, igual como le pasa a un doctor, ¿verdad? Ahora, ¿se pueden seguir ostentando los militares retirados como militares? Claro que sí, porque pueden ellos también ostentarse con el grado con el que fueron retirados o con el que ejercían dentro del servicio activo. Claro que sí, porque el derecho del ascenso es un derecho adquirido en virtud de haber aprobado los exámenes profesionales. Por eso a los oficiales, generales, jefes y oficiales, cuando ascienden al grado inmediato superior, se les pide una patente. Una patente es como si fuera una cédula profesional para que ellos puedan realizar la función que ampara ese grado, el grado militar. Desde luego que estando fuera del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, porque lo establece claramente aquí, y es muy importante también hacerle esta aclaración, que los grados militares en principio se adquieren para realizar las funciones que establece establecen las obligaciones militares, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítame. Aquí dice el artículo 127 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que los mexicanos que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas, dice, atendiendo a sus capacidades, preparación, responsabilidad y antigüedad, se harán merecedores a un grado en la escala jerárquica de acuerdo con la ley respectiva. ¿Cuál es la ley respectiva? La ley de ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, el grado que adquieren es para realizar funciones dentro del Ejército, pero también es un grado profesional, ¿sí? Acuérdense que de sargento segundo en adelante son grados profesionales, y por eso los oficiales, generales, jefes y oficiales tienen una patente que les garantiza el ejercicio profesional. El problema es que cuando un militar se retira y se desliga de las Fuerzas Armadas, pues ni modo que ande ejerciendo su grado de coronel en su casa, o que ande realizando alguna otra actividad y con el grado de coronel y todo eso, de capitán o de subteniente. Pues claro que no. Entonces, pues ahora sí que, pero sí se pueden identificar como tales, y de hecho, por ejemplo, para ejercer el derecho de portación de armas a los de oficiales en adelante, pues es necesario contar con su identidad. Sí, claro que sí, por eso tienen una identidad oficial que les proporciona el Instituto de Seguridad. Creo que el Instituto de Seguridad o el Estado o el oficial mayor de la Defensa, no sé, parece ser que el oficial mayor, aunque debería de proporcionársela el Instituto de Seguridad Social Militar, porque acuérdense que la Defensa Nacional ya no tiene jurisdicción. Entonces, es justo la situación de los militares que adquieren un grado en el Ejército, es como cuando un maestro se jubila, ¿no? Allá se llama jubilación, no se llama retiro. Entonces, él sigue siendo maestro, ya no está trabajando, pero sigue siendo maestro. Entonces, igual le pueden decir maestro, porque sigue siendo maestro, tiene un título profesional que lo avala.
como maestro. En el caso de los militares, pues tienen la patente, entonces siguen teniendo ese grado, aunque posiblemente ya no puedan realizar las funciones, pues de acuerdo a su edad y todo eso, pero sí es legal que se sigan ostentando con el grado y que con el cual fueron retirados, o el grado que empleaban, que ostentaban durante el tiempo que pertenecían a las Fuerzas Armadas, al activo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, espero que con esta breve charla les haya quedado despejadas sus dudas, y pues estamos para servirles. En la página de Abogados Militares pueden contactarnos y buscaremos la forma de despejarles todas sus dudas. Reciban un cordial saludo. Hasta luego.